Bueno, buenos días a todos y todas. Este es el curso de procesamiento de productos agropecuarios y hoy día vamos a ver la clase de la composición, vamos a seguir, digamos, con las clases de composición de los alimentos y hoy día vamos a revisar lo que son los lípidos en estos alimentos, ¿ya? Componente muy importante porque cumplen varias funciones los lípidos. Vamos a hablar una cosa general de los lípidos para introducirnos en qué son y cómo se pueden encontrar en los alimentos. Y después vamos a hablar un poquito de los lípidos que se encuentran en cada tipo de alimento, ¿ya? Los principales lípidos, cuál es la importancia, algunas características sensoriales. Y por último, como estos componentes son bien sensibles a diversos factores, estos lípidos se van alterando en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que nosotros deberíamos tener para proteger a estos lípidos en los alimentos? ¿Ya? Bueno, cualquier cosa que quieran saber, me interrumpen, me preguntan, así vamos haciendo también la clase más dinámica para ustedes, ¿ya? Bueno, primero vamos a partir haciendo un poquito como de memoria respecto de qué son estos elementos, ¿ya? ¿Qué es lo que son los lípidos? Yo me imagino que ustedes cuando vieron quizás química orgánica, por ahí por los primeros años de la universidad, ¿se acuerdan? No sé si les tocó algún laboratorio o el profesor de química orgánica les explicó, ¿no es cierto?, de cómo se componen estas cadenas, ¿ya? Pero al igual que los carbohidratos, ¿no es cierto?, los lípidos son compuestos orgánicos, son cadenas hidrocarbonadas. ¿Qué significa esto? Que están compuestos de hidrógeno, de carbono y que tienen también elementos como el oxígeno, en menor proporción sin duda, y son cadenas que se van juntando, se van agrupando, este tipo de compuestos, y estas cadenas son lineales la mayoría de las veces, ¿no es cierto? Y como vamos a ver después, cuando se pueden perder esta linealidad y se vuelven, se empiezan como a torcer un poquito, dependiendo de cómo sean la unión entre los átomos de carbono, ¿ya? Pero los lípidos tienen una característica general, que son compuestos orgánicos que están formados, ¿no es cierto?, por carbono, hidrógeno y en menor proporción por oxígeno, que son insolubles en agua. Y eso es muy importante. Ustedes saben que una grasa, ustedes colocan una gota de aceite en un vaso de agua y el aceite no se va a disolver, ¿verdad? Entonces, eso significa que son insolubles en el agua, pero sí son solubles en compuestos solventes orgánicos, como puede ser el éter, ¿no es cierto?, el, el cloroformo. Hay una serie de componentes o solventes orgánicos en los cuales los lípidos se solubilizan, ¿ya? Y que de hecho nosotros muchas veces lo usamos en el laboratorio para hacer extracción de los lípidos en distintos alimentos. Se extraen con algún tipo de solvente, como el éter de petróleo, por ejemplo. Y bueno, y los lípidos, por supuesto, que son capaces de ser usados por los seres vivos, los organismos vivos, y también son muy importantes, ¿no es cierto?, en nuestra salud. Ya vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, bueno, los principales componentes orgánicos de la cadena lipídica son carbono, hidrógeno y oxígeno, como yo les decía, pero también hay algunos lípidos que presentan algunos componentes, ¿no es cierto?, algún átomo como nitrógeno, fósforo o azufre, ¿ya? Y ahí ya pasan a ser lípidos distintos, que ya los vamos a ver, ¿no es cierto?, que cumplen funciones diversas, tanto en el organismo, ¿no es cierto?, como en la parte nutricional, ¿ya? Bueno, como ya les dije, son insolubles en el agua, son solubles en solventes orgánicos, y tienen una reacción importante, de la cual nosotros cuando sometemos a un lípido, ¿no es cierto?, y lo enfrentamos a una base fuerte, en este caso el ejemplo es hidróxido de sodio, esto genera una reacción de la que podemos nosotros formar jabón. No sé si alguna vez les tocó hacer jabón en el laboratorio de química orgánica, que nosotros juntábamos un lípido con una base y la resultante era el jabón, ¿ya? Y de hecho se utiliza mucho, ¿no es cierto?, para hacer distintos tipos de jabones aromatizados, ¿verdad? Se usa mucho el aceite de oliva para hacer jabones, como la base lipídica, y ustedes le pueden ir agregando otros componentes también, pero eh, como resultado es el jabón. Entonces, esta reacción se llama saponificación, el hecho de juntar un lípido con una base fuerte, ¿no es cierto?, y generar
el jabón. ¿Y por qué les menciono esto? ¿Por qué será importante? Porque cuando veamos ahora la clasificación de los lípidos, vamos a tener lípidos que son saponificables y lípidos que son insaponificables, es decir, que no pueden formar jabón. Y eso va a depender de un elemento que tienen los lípidos para que puedan saponificar. ¿Ya? Aquí está. Cuando nosotros clasificamos los lípidos, el primer gran división que se hace respecto de esto es si el lípido es saponificable o no lo es. ¿Ya? Si es saponificable, ya vimos, puede formar jabón cuando se le une a una base fuerte. Y esto es porque contiene en su composición los ácidos grasos, que es esta cadena hidrocarbonada que yo les decía al principio de la clase. ¿Ya? Un ácido graso, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, de qué está compuesto, puede formar acilglicéridos, puede formar ceras, que son lípidos simples, o puede formar, ¿no es cierto?, lípidos un poco más complejos, que son los fosfolípidos o los glucolípidos. ¿Qué creen ustedes que tiene en su composición un fosfolípido? ¿Quién me puede decir? Alguien que ya por el nombre pueda saber qué es lo que tiene esta cadena hidrocarbonada. ¿Qué puede tener un fosfolípido? Un grupo fosfato. Fósforo. ¿Cómo? Un grupo fosfato. Un fósforo, ¿cierto? Perfecto. ¿Y un glucolípido qué va a tener en su cadena? Glucosa. Por supuesto, un carbohidrato, ¿verdad? Entonces, se les llaman lípidos más complejos, que van a cumplir funciones, etc. Pero todos estos lípidos contienen ácidos grasos, que es la cadena base. De ahí parte toda esta configuración. Después está, por otra parte, los lípidos que son insaponificables, es decir, que no tienen ácidos grasos en su estructura, ¿ya? Poseen otras cadenas, otro tipo de cadenas, y por lo tanto tampoco, ¿no es cierto?, van a poder formar esta reacción de saponificación que es el hacer el jabón, que yo les decía. Y aquí están los hidrocarburos, los alcoholes alifáticos, los esteroles, los pigmentos, y fíjense ustedes lo importante, vitaminas del tipo liposoluble, que son la A, la D, la E y la K. ¿Okay? Entonces, las vitaminas liposolubles, ¿no es cierto?, son vitaminas, ¿no es cierto?, del grupo de los lípidos que son insaponificables. Entonces, ¿qué es lo que es un ácido graso? Un ácido graso es una cadena lineal, está compuesta, ¿no es cierto?, por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, que siempre van a tener un número par de átomos de carbono. ¿Ya? Y como grupo terminal, o inicial, depende de cómo se vea la cadena, desde qué lado se mire, va a tener un grupo carboxilo, que es un COH. Entonces, esta cadena lineal hidrocarbonada con un número par de átomos de carbono que tiene un grupo carboxilo es un ácido graso. ¿Ya? Los ácidos grasos también se clasifican. Y vamos a tener dos tipos de ácidos grasos. Vamos a tener los ácidos grasos que son saturados y los ácidos grasos que son insaturados. Los ácidos grasos que son saturados tienen enlaces simples entre las moléculas de carbono. ¿Ya? No existen los dobles enlaces. Entonces, cada molécula de carbono, como ustedes ven aquí en esta cadena, ¿no es cierto?, tienen un solo enlace entre carbono y carbono. Sin embargo, los ácidos grasos que son insaturados tienen al menos un doble enlace, pueden tener más también, entre sus átomos de carbono, ¿no es cierto? Y eso hace que esta cadena lineal, que se presenta con un ácido graso saturado, presente un doblez, ¿ya? Debido a la posición o a la presencia de este doble enlace, ¿ya? Cuando tenemos doble enlace, entonces, en la cadena del ácido graso, esta cadena ya no va a ser lineal, sino que va a presentar una curvatura. ¿Ya? Un cambio de dirección. Eso es un ácido graso insaturado. Eso es, hay que entenderlo bien, porque es la base de todo lo que viene. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos distintos tipos de ácidos grasos como ejemplo, ¿no es cierto?, tanto del nombre como su estructura o su cadena que se presenta y el grado de saturación o de insaturación que presenta. Entonces, por ejemplo, aquí, si hablamos del ácido esteárico, que es un ácido graso, ¿no es cierto?,
Es un ácido graso saturado, no tiene presencia de doble enlace, por lo tanto nosotros geométricamente veríamos algo así, como una cadena que se presenta acá, ¿ya? El esteárico tiene 18 átomos de carbono, pero no tiene dobles enlaces. El oleico, que es el ácido monoinsaturado, tiene un doble enlace, ¿no es cierto?, de mayor presencia en general en los alimentos, en el aceite de oliva, por ejemplo, también hay un gran porcentaje de ácido oleico presente. Como tiene un doble enlace, la cadena ya no se ve lineal, sino que se ve con un cambio de dirección, como decíamos anteriormente. Representa un doble enlace y es un ácido graso insaturado. El linoleico tiene dos dobles enlaces, ¿no es cierto? Y ya la cadena se empieza a plegar mucho más. Presenta dos dobles enlaces. Y el araquidónico, que tiene 20 átomos de carbono, presenta 4 dobles enlaces, ya, ¿no es cierto?, se ve totalmente una cadena totalmente plegada. ¿Ya? Y estos ácidos que tienen ya más de un doble enlace se les llama ácidos grasos poliinsaturados. ¿Ya? Eso desde el punto de vista de la estructura. Entonces, fíjense aquí. Esto, porque es importante, es la nomenclatura, cómo nosotros denominamos los ácidos grasos, cómo numeramos los átomos de carbono que tienen, desde dónde, ¿no es cierto?, y la importancia que tienen, ¿ya? Entonces, una cadena de ácido graso, en este caso es un ácido graso de cadena corta, el caproico tiene 6 átomos de carbono, es saturado, no tiene doble enlace, ¿verdad? Ahí está, es saturado, no tiene doble enlace, y el carbono 1 se numera donde está el grupo carboxilo y se cuentan los átomos de carbono hacia el otro lado hasta que se llega al grupo metilo, que es un CH3. Bueno, en este caso tiene 6 átomos de carbono, no tiene doble enlace. En el caso del ácido oleico, ¿verdad? Tenemos el grupo carboxilo aquí, después luego tenemos 7 átomos de carbono, ¿no es cierto? Aquí los CH2, más el carbono del carboxilo serían 8. En el carbono 9, o entre el carbono 9 y el carbono 10, se encuentra ubicado el doble enlace. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ácido oleico es una cadena de 18 átomos de carbono, tiene un doble enlace, y si nosotros entre paréntesis le ponemos el número 9, significa que en el carbono 9 está presente el doble enlace. Por eso es importante esto de numerar las cadenas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de los ácidos grasos? Estos van a depender o van a diferir, ¿no es cierto?, en una serie de componentes y de características. Lo primero es la longitud de cadena. Vamos a ir viendo en detalle cuáles son los de cadena corta, media o larga. El número de doble enlaces que tengan también va a ser distinto entre un ácido graso y otro, y esto va a cambiar sus características físicas. La posición donde se encuentra el doble enlace y la configuración geométrica del doble enlace ya lo vamos a ver. Estas 4 características, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos van a influir en las propiedades físicas que tengan las materias grasas cuando se presentan en los alimentos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de largo de cadena, vamos a tener 3 longitudes: la cadena corta, la cadena media y la cadena larga. Acuérdense que los ácidos grasos, ¿no es cierto?, tienen número par de átomos de carbono. Cuando hablamos de cadena corta, estamos hablando de ácidos grasos entre 4 y 6 átomos de carbono. Lo que aparece entre paréntesis es la sigla en inglés de los ácidos, de los ácidos grasos de cadena corta. Esto se denomina short chain fatty acid, ácidos grasos de cadena corta. Después vienen los ácidos grasos de cadena media, entre 8 y 10 átomos de carbono, medium chain fatty acid, y los de cadena larga, que son ya más de 12 átomos de carbono, hasta 24, ¿no es cierto?, long chain fatty acid. Entonces, según el largo de cadena, tenemos ácidos grasos de cadena corta, cadena media o cadena larga. Según el número de dobles enlaces, vamos a tener los ácidos grasos que tienen un solo doble enlace. En el caso del oleico, por ejemplo, es un monoinsaturado. Se llaman monounsaturated fatty acid, en inglés los MUFA. Y cuando tienen más de un doble enlace, más de un doble enlace ya, de 2 y más, se llaman poliinsaturados, ¿ya?, que son los UFA. Según la posición donde se encuentra el doble enlace, entre qué carbono se va a presentar, y eso es importante porque yo no sé si ustedes han escuchado los ácidos grasos, por ejemplo, los omega 3 o los omega 6. ¿Han escuchado algo de eso?
o saben dónde están, o la importancia que pudieran tener desde el punto de vista de la alimentación o de la nutrición? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Lo que sabemos nosotros es que los omega 3 o los omega 6, ¿no es cierto?, son saludables, son ácidos grasos que nos hacen bien a la salud, que nos aportan, que no se encuentran en todos los alimentos, por lo tanto los alimentos que lo tienen o que lo poseen, es importante que nosotros los consumamos con cierta frecuencia, ¿ya? Ahí les voy a explicar por qué se llaman omega 3 o por qué se llaman omega 6, porque tiene que ver dónde están dispuestos estos dobles enlaces, ¿ok? Para dar una cierta configuración, digamos. Y después, algo muy importante es la configuración de estos dobles enlaces. Cuando nosotros tenemos un doble enlace presente en la cadena, se produce un pliegue, ¿no es cierto? Dijimos que hay un cambio de dirección, la cadena se dobla, ya no es lineal. Entonces, esto tiene que ver con la posición que tiene ese doble enlace. Si se dobla hacia un lado o se dobla hacia el otro lado, es decir, si los hidrógenos que acompañan al carbono presente donde está ese doble enlace están del mismo lado o no lo están. Entonces, según esa configuración, el doble enlace va a ser cis o va a ser trans. Y esto es importante porque en general, ya lo vamos a ver más adelante, pero en la naturaleza nosotros tenemos solamente dobles enlaces de posición cis. Y forzadamente, a través de procesos industriales, los ácidos grasos se transforman en trans que no son saludables. Entonces, es importante identificar cuando uno tiene dobles enlaces de ese tipo. ¿Ya? Bien. Ahora una cosa bien general, yo les decía, cuando nosotros tenemos, esto es una nomenclatura, cuando nosotros tenemos representado un C1819, solo con esta letra y todos estos números, si nosotros pudiéramos leer una nomenclatura, ¿no es cierto?, más bien química, sabríamos perfectamente que este ácido graso es un oleico, porque tiene 18 átomos de carbono, tiene un solo doble enlace, y ese enlace está en la posición, en el carbono número 9, ¿ya? Eso es una nomenclatura. Simplemente con colocar C1819, nosotros ya deberíamos saber, ¿no es cierto?, o más bien los químicos, que esto se trata del ácido oleico. No se asusten, no se preocupen, que en esta clase ni en la prueba les voy a colocar yo siglas como esta, porque ustedes sepan qué ácido graso se trata, no me interesa, ¿de acuerdo? Usted hoy día se busca la información y la tienen a mano, y lo pueden descifrar si le dicen C18.3, pueden saber inmediatamente, buscarlo y saber de qué tipo de ácido graso se trata, ¿verdad? Pero es una nomenclatura química que es importante, ¿ya? Entonces, esto es importante porque cuando nosotros hablamos de dónde colocar el doble enlace entre paréntesis, el número 1 del átomo de carbono es donde está el grupo metilo. ¿De acuerdo? De ahí para allá nosotros vamos a colocar esto está corrido, me disculpan porque este 1 corresponde al carboxilo, este 9 es este carbono y este 10 se me corrió esta parte de abajo. Entonces, lo que les quiero decir, cuando ustedes colocan el doble enlace, entre paréntesis, la posición del carbono donde está ese doble enlace, ¿no es cierto?, tiene que ver del grupo metilo, de la cadena, ¿no es cierto?, de litio, hacia el otro lado, es donde se ubica el doble enlace. ¿Perfecto? Entonces eso tiene que ver después con los omega 3 y los omega 6 que vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los ácidos grasos más comunes en la naturaleza? ¿Ya? Lo que encontramos más frecuentemente en los alimentos. Están los ácidos grasos saturados, está el láurico, que tiene 12 carbonos, el palmítico, que tiene 16, y el esteárico, que tiene 18. Se fijan que no tiene doble enlace, por eso son saturados, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con el punto de fusión. Entonces, a mayor largo de la cadena, ¿no es cierto?, lipídica, a mayor número de carbones, mayor es el punto de fusión de estos ácidos grasos. ¿Perfecto? Entonces, veámoslo así, de esta manera. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es el punto de fusión? Puede ser cuando cambian de estado a un estado como, por decirlo así, más gaseoso.
Ya, perfecto. Hay un cambio de estado. Eso está súper bien, súper bien. Hay un cambio de estado. Estamos hablando de las grasas. Entonces, si hay un cambio de estado y el punto es la fusión, ¿no es cierto? Se funde. Eso quiere decir, ¿verdad? Se funde. ¿Cómo está la grasa antes de fundirse y después? Para que cambie ese estado. O sea, pasa de qué a qué. Paso de sólido a líquido. Perfecto, pasa de sólido a líquido, ¿ya? Entonces, cuando la grasa se funde, ¿han puesto ustedes un poco de mantequilla en el sartén? Con el calorcito, ¿no es cierto? La mantequilla es una grasa sólida y cuando nosotros la ponemos en el sartén y la calentamos, ¿no es cierto? Se va a fundir y pasa al estado líquido. Fíjense ustedes el punto de fusión de estos ácidos grasos. ¿Les llama la atención? ¿Es alto, es bajo? ¿Cómo lo encuentran ustedes? Altos. ¿Mm? Altos. Altos, ¿cierto? O sea, quiere decir que si estos ácidos grasos que son del tipo saturados, yo los tengo a temperatura ambiente, 20 grados, por ejemplo, hablemos de temperatura ambiente 20 grados, estos ácidos grasos, ¿cómo se encontrarían? ¿Sólidos o líquidos? Sólido. Sólidos, ¿cierto? Porque su punto de fusión, o sea, el momento que empiezan a fundirse, en el caso del láurico es de 44 grados hacia arriba, en el caso del palmítico 62 o casi 63, y en el caso del estárico casi 70 grados. Entonces, estos ácidos grasos son sólidos a temperaturas por debajo de las que indican su punto de fusión, ¿verdad? A mayor largo de cadena, mayor punto de fusión. Fíjense lo que pasa con los insaturados. Los más comunes en la naturaleza es el oleico, como yo les decía, es un monoinsaturado, tiene un punto de fusión de 13 grados Celsius. El linoleico, que tiene dos insaturaciones, o dos dobles enlaces, tiene un punto de fusión de menos 6,5, y el linolénico tiene tres insaturaciones y tiene un punto de fusión de menos 12. ¿Ya? O sea, por debajo del punto de congelación del agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir respecto de los insaturados? Que a mayor número de doble enlaces es menor su punto de fusión. Por lo tanto, estos ácidos grasos, si nosotros los tuviéramos solos, no en un alimento, porque los alimentos, es distinto, la composición de ácido graso es diversa. No tenemos solo un tipo de ácido graso en un alimento, hay de muchos tipos, ¿ya? Entonces, si nosotros lográramos tener un ácido linoleico solo, ¿no es cierto? O un ácido linolénico solo, estaría a esta temperatura o por sobre esta temperatura, estaría, ¿no es cierto?, en estado líquido y por debajo de esta temperatura estaría en estado sólido. ¿De acuerdo? Esas son las características, ¿no es cierto?, físicas, dependiendo de las saturaciones o de las insaturaciones y dependiendo también del largo de cadena que tenga ese ácido graso. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? Perfecto. Entonces, tenemos el componente inicial de los lípidos, que son los ácidos grasos. ¿Ya? Dijimos, es una cadena. Pero resulta que los ácidos grasos, cuando nosotros vamos a los alimentos, vamos a la naturaleza, ¿dónde los encontramos? Nosotros no los encontramos solo como una cadena. No encontramos una cadena lineal, ¿no es cierto?, de ácido palmítico, o no encontramos una cadena de ácido oleico. Los ácidos grasos los encontramos esterificados o unidos, ¿no es cierto?, en una molécula que se llama triglicérido o triacilglicérido, se llama de la misma forma, triglicérido o triacilglicérido. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener una molécula de glicerol, que es un alcohol, ¿no es cierto?, aquí, y esta molécula, por diversas reacciones químicas, que no vamos a explicar en esta clase, se le van a unir o se van a esterificar ácidos grasos. Tiene tres posiciones el glicerol, donde se puede unir un ácido graso en cada una de estas posiciones. Por eso se llama triacilglicerio, porque se le unen tres ácidos grasos. ¿Ya? Y esa unión de esos ácidos grasos, que en este caso está representado por un R1, un R2 o un R3, pueden ser muy distintas. Puede ser que el R1 sea un oleico,
el R2 sea un oleico y el R3 sea un palmítico, por ejemplo. ¿Ya? No significa que el triacilglicérido tiene los 3 Rs el mismo ácido graso. Estas pueden ser mezclas. Y eso es lo que hace diverso a estos triglicéridos y muy diverso también a los alimentos en general. ¿Ya? Se comportan de manera distinta a estos triglicéridos. Entonces, tenemos la glicerina o el glicerol, ¿no es cierto? Y cuando se le une un ácido graso se denomina monocilglicérido, cuando se le esterifica el segundo ácido graso se denomina diacilglicérido, y cuando se le esterifica el tercer ácido graso se denomina triacilglicérido, y esto es lo que pasa a conformar una grasa o un aceite, ¿ya? Es importante que se entienda así, ¿no es cierto?, por todo el comportamiento que va a tener posteriormente ese alimento y el cuidado que hay que tener en ese alimento y que estas grasas no se nos alteren o no se nos echen a perder, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. El triacilglicérido o triglicérido es entonces como nosotros vamos a encontrar los ácidos grasos dentro de estos alimentos, ¿ya? Así queda conformado entonces, ¿ya? Aquí, fíjense, hay 3 cadenas de ácido graso. Cuando se las representamos anteriormente, se veía una sola de estas, cuando era lisa o lineal, si era saturado, o doblada, si era insaturado. Aquí están unidas los 3 ácidos grasos a la molécula de glicerol, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de saber cómo se presentan los ácidos grasos en los alimentos, ¿ya? Entonces, hay una serie de ácidos grasos que son los predominantes dentro de un alimento. Ya sabemos que el ácido graso no está solo en el alimento. Por ejemplo, si yo les digo el aceite, la mantequilla, por ejemplo, ¿ya? Que es una grasa, o las grasas lácteas en general, tienen, ¿no es cierto?, una preponderancia de ácidos grasos del tipo cadena corta, por ejemplo, 4 o 6 átomos de carbono, que puede ser el butírico o el caproico, por ejemplo, que son del tipo saturados, no tienen dobles enlaces, por lo tanto son sólidas a temperatura ambiente, ¿verdad? La mantequilla o las grasas lácteas en general, el aceite de coco, no sé si ustedes lo conocen o lo usan muchas veces ahora que se ha puesto de moda para cocinar, por ejemplo, pero cuando uno compra aceite de coco, compra un pote, ¿no es cierto?, en que el aceite de coco está dentro sólido, se ve como una manteca, una cosa blanca, ¿verdad? Y porque tiene alta composición de ácidos grasos del tipo saturados, del tipo capílico, cáprico, láurico, ¿ya? Entonces, esos ácidos grasos que son saturados, ¿verdad?, tienen puntos de fusión bastante más altos, por lo tanto van a ser sólidos a temperatura ambiente, lo que veíamos recién, ¿ya? Ahora, este cuadro que está aquí presenta la preponderancia del ácido graso que está en ese tipo de alimentos. No es el único, ¿de acuerdo? Primero que nada, no es el único. Segundo, acuérdense que los ácidos grasos se presentan dentro de los alimentos como triglicéridos. No está el ácido graso solo o suelto, ¿ya? Entonces, ese triglicérido se conforma, ¿no es cierto?, de distintos ácidos grasos. En una molécula de triglicérido puede existir o puede estar esterificada con el mismo ácido graso los 3 puntos, el R1, el R2, el R3, por ejemplo. En el caso del aceite de oliva, que tiene un gran porcentaje de ácido oleico, estamos hablando de un 75% de ácido oleico en el aceite de oliva, hay triglicéridos, y muchos, que son trioleínas, que son el triglicérido, perdón, el glicerol está esterificado con oleico, oleico, oleico. Entonces tiene 3 ácidos grasos oleicos en la molécula del triglicérido, ¿ya? Se llama trioleína en ese caso. Hay otros alimentos también que se da, pero en general son una mezcla. Entonces, en este panorama que tenemos acá, de estos ácidos grasos, ¿verdad?, de cuál es el alimento de mayor importancia, el ácido graso que está presente en ese alimento de más importancia, tenemos aquí un cierto resumen. Quiero ir aquí a mostrarles algo que les había yo mencionado anteriormente, ¿ya? Teníamos los ácidos grasos o los alimentos, ¿no es cierto?, que son del tipo omega 3 o el omega 6. ¿Se acuerdan que yo les dije que tiene una importancia nutricional? Están presentes en los aceites de pescado o en el pescado propiamente tal. Y esto tiene que ver, el omega 3
con la posición del doble enlace que tiene en esta cadena de ácido graso, ¿ya? Entonces, yo les dije que para contar o para saber dónde está dispuesto el doble enlace en estos ácidos grasos poliinsaturados, el grupo metilo iba a tener el número 1 de carbono, ¿cierto? Carbono 1, tenemos aquí el segundo carbono 2, y aquí tenemos el tercer carbono que es el 3. Aquí está puesto el doble enlace entre el 3 y el 4. Entonces, esto es un omega 3, ¿de acuerdo? En este caso, tiene 5 dobles enlaces este ácido graso, ¿ya? Lo que pasa es que el primero está puesto en el omega 3, en el 3, y de ahí se siguen contando las posiciones. Por ejemplo, en el caso del omega 6, que es el ácido linoleico, ¿ya? Que es de 18 átomos de carbono y tiene 2 dobles enlaces, ¿verdad? Podemos ver aquí, en la molécula lineal, que tenemos el grupo metilo carbono 1, luego tenemos 4 átomos de carbono más, dispuestos acá, serían 5, ¿verdad? Y este sería el carbono número 6. Ahí está puesto el doble enlace, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ver esto de los omega, ¿ya? Con la posición del primer doble enlace que se presenta en este tipo de ácidos grasos poliinsaturados, ¿ya? Pero es una nomenclatura, ¿ya? Que se establece, pero tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con la funcionalidad de estos ácidos grasos, ¿ya? Eso quería contarles yo un poco. Les voy a hablar de los ácidos grasos trans, que algo les adelanté. En la naturaleza, en general, en los alimentos, los ácidos grasos del tipo trans no existen, ¿ya? Se da, en algunos casos particulares, que algunos rumiantes, por acción de alguna bacteria, pero esto es una cosa muy puntual, digamos, ¿ya? Hay ciertos tipos de bacterias en los rumiantes, ¿no es cierto?, en el estómago, que si está presente este tipo de bacterias, se pueden generar ácidos grasos del tipo trans que pudieran pasar a la carne o a productos lácteos. ¿Perfecto? Pero es una cosa bastante puntual. No es que sea muy común encontrarse con este tipo de ácidos grasos. Cuando tenemos un doble enlace y los dos hidrógenos están hacia el mismo lado de la cadena, el ácido graso es del tipo cis, que es como nosotros lo encontramos normalmente en la naturaleza. Cuando los hidrógenos están de un lado y de otro lado de la cadena, donde tenemos el doble enlace, el ácido graso es del tipo trans. Y la verdad es que esto se da mucho en la industria alimentaria. Ustedes han oído de que las margarinas, por ejemplo, tienen una cantidad importante de ácidos grasos trans. Eso es porque las margarinas provienen de una grasa hidrogenada, ¿ya? Las margarinas son aceites vegetales, y un aceite vegetal es líquido a temperatura ambiente, ¿verdad? Cualquier aceite vegetal que ustedes puedan comprar, ¿no es cierto? Si es de maravilla, o de colza, o de raps, o de lo que sea, es un aceite líquido. Ustedes tienen la botella en la cocina y ese aceite se ve absolutamente líquido. Y está líquido. Sin embargo, las margarinas, ¿no es cierto?, son grasas hidrogenadas. ¿Qué significa que sea una grasa hidrogenada? Que a través, ¿no es cierto?, de un proceso industrial y químico, se fuerza a que los hidrógenos se vayan colocando o posicionando en estas posiciones donde están los dobles enlaces, ¿ya? Se va a meter un hidrógeno ahí en esa cadena, ¿ya? Entonces, al incorporar hidrógenos, ¿no es cierto?, para hacerlos a estas grasas líquidas más sólidas a temperatura ambiente, se van a generar los ácidos grasos del tipo trans. Es decir, que el hidrógeno se va a poner en distintas posiciones, no a un mismo lado de la cadena, sino que en distintas posiciones. Eso hace, ¿no es cierto?, que estas grasas, que son líquidas a temperatura ambiente, pasen a ser sólidas a temperatura ambiente, ¿ok? Entonces, se usa mucho las grasas hidrogenadas, no solamente el ejemplo de la margarina. Hay otras grasas hidrogenadas que se utilizan mucho en la preparación de alimentos, en comidas rápidas, en productos de pastelerías. ¿Han escuchado ustedes o han comido alguna torta, ¿no es cierto?, que
que, por ejemplo, que en vez de ser merengue por fuera, el merengue es, ¿no es cierto?, la clara del huevo batida con azúcar, ¿verdad? Que en vez de ser, la torta tenga un merengue, tenga algo muy parecido al merengue, visualmente es blanco, es sólido, uno le puede dar forma, decora las tortas así bonitas, pero son grasas vegetales. ¿Han escuchado eso ustedes? ¿O han comido alguna torta a lo mejor? Bueno, esos productos que se usan en pastelería mucho son grasas hidrogenadas, o sea, aceites vegetales hidrogenados que sean sólidos o semisólidos para trabajarlos de esa manera. Y también en alimentos procesados y en frituras también se usan mucho las grasas que son hidrogenadas. Pero esas grasas hidrogenadas entonces son, en general, como son forzadas a incorporar hidrógenos, son del tipo trans. A ver si existe alguna diferencia entre la margarina y la mantequilla, entonces. Ambas son sólidas a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Eran las que generaban ricos cardiovasculares? No te escucho, perdona. ¿Me puedes ¿Cuáles eran repetir las la que pregunta? generaban ricos cardiovasculares? Que salían en la diapo anterior. Claro, Eso, porque aumentan este tipo de grasas hidrogenadas y del tipo trans, aumentan el colesterol malo, por decirlo de alguna manera, o el LDL, y disminuyen el colesterol bueno. Entonces, si tú aumentas a nivel sanguíneo tu colesterol del tipo malo, tienes un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero eso con cualquier alimento que te aumente el colesterol malo, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Es Ahí en un, el chat le preguntarán si podía repetir cómo se hidrogenaba. en el chat, gracias, porque Sí. no lo veo, profe, repetir. Ya, se hidrogena. Gracias. La hidrogenación es un proceso industrial, ya se somete a una grasa líquida eh, y se hace una introducción de los hidrógenos donde se presentan los dobles enlaces de la cadena. Queda un espacio, hay un enlace ahí. Por lo tanto, se posiciona un doble enlace, o sea, perdón, se posiciona un hidrógeno donde todavía hay posibilidades de unión carbono-hidrógeno, ¿ya? Y es un proceso industrial. ¿De acuerdo? No, yo creo que no vale la pena explicar el proceso en sí, digamos, pero lo que sí que es algo que se produce químicamente, ¿ya? Es la hidrogenación. Entonces, si nosotros tenemos comparativamente una mantequilla y una margarina, ¿verdad? Las dos son sólidas a temperatura ambiente, ¿cierto? La mantequilla viene de la leche, ya vamos a ver cómo se comporta no cómo se hace en realidad, pero, mm, pero cómo se logra obtener una mantequilla desde una grasa láctea, ¿ya? De color natural, y la margarina es un derivado de un aceite vegetal que ha sido hidrogenado. La mantequilla tiene colesterol, la margarina no, porque viene de un aceite vegetal, y los vegetales, como ustedes saben, o a lo mejor no lo saben, no sé, no poseen colesterol, ¿de acuerdo? El colesterol es una grasa, ¿no es cierto?, que está en alimentos de origen animal, pero no en alimentos de origen vegetal. Cuando nosotros por ahí de repente vemos mal etiquetado, lo que les voy a mostrar ahora, donde dice esto no contiene colesterol, o la palta, muchas veces le hacían propaganda como que la palta no tiene colesterol. Bueno, no puede tener colesterol porque la palta es un fruto, es un vegetal, digamos. Entonces, tienen colesteroles aquellos alimentos que provienen de origen animal, ¿ya? Tiene ácidos grasos saturados principalmente, por algo es sólida a temperatura ambiente, y en el caso de la margarina tiene principalmente ácidos grasos del tipo insaturado, ¿ya? Eh, es una grasa bastante digerible, es un alimento natural. Sin embargo, la margarina es una grasa parcialmente hidrogenada y que tiene elementos, ¿no es cierto?, o ácidos grasos del tipo trans, que no son muy saludables, lamentablemente, pero eso no se informa, ¿ya? En el Perfecto. reglamento sanitario de los alimentos existe no tengo el dato, lo podemos buscar después, o si ustedes lo googlean, el RSA, que es el Reglamento Sanitario de los Alimentos, por la cual, el Reglamento Sanitario de los Alimentos chileno, digamos, ¿ya? Por la cual se rige la elaboración de todos los alimentos. Ustedes pueden encontrar desde el yogur, las mantequillas, todo, etcétera. Dice que las margarinas pueden tener un porcentaje máximo de ácidos grasos trans, ¿de acuerdo? En su composición, ¿ya? Y eso, lamentablemente, en Chile se cumple muy poco, ¿ya? Y,
Y lo que les hablaba del etiquetado, por ejemplo, esta margarina, que es de origen vegetal, ¿de acuerdo? Primero que nada dice reducida en grasa total. Ustedes saben, ¿no es cierto?, cuánto aporta la grasa a nuestra, cuántas calorías aporta la grasa. ¿Ustedes conocen ese dato? Cuando nosotros comemos una grasa, ¿cuántas calorías por kilo nos aporta? 9 calorías, parece. 9. Entonces, cuando etiquetan mal los productos, que dice light, por ejemplo, reducida en grasa total, 0% colesterol, si es una margarina, las margarinas son de origen vegetal, no son de origen animal. Entonces, esto que diga 0% colesterol está absolutamente de más porque no lo tiene, de ninguna manera. Esto tampoco lo tiene, ¿ya? Las margarinas son 100% vegetales. Y que sea light, bueno, es dudoso porque en realidad las grasas aportan todas las mismas calorías, lo que decías tú, 9 kilocalorías por kilo. ¿De acuerdo? Entonces es raro que diga, oye, esto es reducida en grasas totales o esto es light, porque la cantidad de calorías que tú te vas a comer al comer 1 gramo o 2 gramos de margarina es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí siempre el etiquetado nos induce a errores, ¿ya? ¿Había alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta ¿Sí? sobre el efecto que tienen las grasas trans en el cuerpo. No lo sé. No lo sé Ah, ya. porque, digamos, tiene que ver más con una cosa más de salud, de metabolismo. No sé qué pueden provocar. Sé que no son saludables, pero ya como así como a nivel que genera en tu cuerpo, de verdad lo desconozco. No sé qué efectos puedan tener. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿qué pasa en el caso de la manteca? La manteca de cerdo es una grasa vegetal de alto porcentaje de ácidos grasos saturados, y la verdad es que no pasa nada. ¿Sí? Mira, todo se consume en su justa medida o con cierta precaución, no nos debiera pasar nada. Los ácidos grasos saturados también son necesarios para nuestro organismo. Nosotros no nos podemos alimentar única y exclusivamente de ácidos grasos insaturados, ¿de acuerdo? O sea, no hay que tenerle miedo a esto, ¿ya? No es que decir, oh, mira, eh, 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 los ácidos grasos de origen animal los alimentos de origen animal son ricos en ácidos grasos saturados y esto no es bueno para nuestra salud. Claro, si nos vamos a comer un pan de manteca de cerdo a la semana porque le echamos a todo, o comemos pan, o hacemos pan amasado con manteca de cerdo y le agregamos una gran cantidad, o comemos mucho de ese pan, por supuesto que vamos a tener más posibilidades de elevar nuestro colesterol malo, ¿no es cierto? Y ese tipo de problemática. Pero todo va también en un consumo moderado de grasas saturadas, ¿de acuerdo? No demonicemos las grasas saturadas, porque en realidad en nuestro cuerpo también son necesarios el consumo de aquello. No nos podemos alimentar exclusivamente de grasas insaturadas, pero hay que consumirlas con más moderación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se expresa el tipo de grasas, ¿no es cierto?, que tienen los alimentos. De 100%, ¿no es cierto?, la mantequilla, qué porcentajes tienen, cuáles son las recomendaciones, si son ácidos grasos más saturados o menos saturados. Este cuadro no está muy bueno, digamos, en el sentido que, perdón, este esquema nos representa la cantidad de grasa en gramos por 100 gramos que tiene un alimento. Más adelante tengo otro cuando tiene la composición de saturados y insaturados que estábamos hablando. Entonces aquí, por ejemplo, obviamente si nosotros vamos a tomar una cucharada de aceite para alinear nuestra ensalada, ¿verdad? Que una cucharada más o menos son 15 ml y es la porción diaria recomendada que nosotros tenemos para consumo. Ese alimento o ese aceite es 99, algo, 99,5% de grasa. ¿Va? Porque es un aceite, es una grasa en general. ¿Va? Los aceites tienen otros elementos como vitaminas, liposolubles, antioxidantes, fitoesteroles, algunas otras cosas, pero son un porcentaje súper chiquitito del total de lo que son el aceite propiamente tal. O sea, el aceite es 99,5% lípidos, ¿ya?
Por lo tanto, ¿nosotros qué vamos a consumir? Una cucharada de aceite al día cuando aliñamos nuestra ensalada, más lo que se usa a lo mejor para cocinar, ¿no es cierto? Y listo con eso. En el caso de la mantequilla, el 83% de la composición de ella es grasa, ¿ya? La grasa o los lípidos de la mantequilla. El resto es agua, porque la mantequilla tiene agua, también es una emulsión, ya lo vamos a ver, y tiene otros elementos también. Y así, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en esta lista de alimentos, el pescado blanco, que son aquellos que son bastante magros, bastante sin grasa, tienen un 0,5% de grasa. El resto son otros elementos. Entonces, si nosotros pensamos en una dieta baja en grasa, por ejemplo, vamos a tener que comer alimentos, ¿no es cierto?, de la parte baja de este cuadro, ¿ya? Las recomendaciones nutricionales, ¿no es cierto?, es que entre el 30 y el 35% de la energía total que nosotros consumimos en el día, en nuestra dieta, provenga, o sea, de las grasas, ¿verdad? Depende del tipo de dieta también. Si tenemos alguna enfermedad, ¿no es cierto?, estamos en algún plan, si somos deportistas o somos, tenemos algún tipo de enfermedad, obviamente esas dietas van a variar, pero para el general, digamos, las calorías vienen de los líquidos, ¿ya? En ese 30-35%. Vamos a ir viendo ahora rápidamente, me quedan 20 minutos, vamos a ir viendo rápidamente los componentes de los alimentos, por alimentos, los componentes lipídicos o de grasa por los alimentos. Vamos a empezar con alimentos de origen animal. Las carnes rojas y carnes blancas, ¿verdad?, tienen una composición variable de grasa. Van desde cantidades muy pequeñas, entre un 1,5%, hasta un 13% grasa, pensemos en un cordero, por ejemplo, ¿ya? Que es un animal que tiene bastante grasa en su composición, ¿ya? Ahora, la grasa en la carne tiene una propiedad o una característica organoléptica, básicamente, además obviamente de entregarnos calorías, ¿verdad? Pero la grasa tiene una composición organoléptica importante que nos da, primero que nada, la jugosidad, el sabor, la textura, el aroma. O sea, tiene un papel importante la grasa en la carne, ¿ya? El animal o la carne, un corte de carne va a tener dos tipos de grasa. El que está por debajo de la piel, el tejido adiposo, que es lo que nosotros, por ejemplo, cuando limpiamos un trozo de carne podemos sacar con facilidad, ¿no es cierto? La grasa que está por encima, le decimos vamos a sacarle esta grasita, ¿no es cierto? Y limpiamos la carne. A quien no le puede gustar mucho este tipo de grasa. Hay otra gente que le gusta bastante. Y la grasa inter e intramuscular, que es el marmoleado, cuando nosotros vemos la carne, ¿no es cierto?, como veteada, ¿de acuerdo? Y que esa grasa, perdón, claramente no se la podemos sacar porque está entre el músculo o dentro del músculo, y es lo que le da entonces estos sabores. Ahora, si nosotros nos vamos un poco a la composición de los ácidos grasos que tienen las carnes en general, tienen entre un 30 y un 70% de ácidos grasos del tipo saturados. O sea, esta grasa sólida que nosotros podemos ver en un corte de carne, que normalmente es de color blanca, amarillenta, ¿no es cierto? Y esos son ácidos grasos saturados. Después vamos a tener un porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados, depende del animal, de la raza, de la edad, una serie de cosas. Entre un 40 y un 70, y en una muy menor proporción ácidos grasos del tipo poliinsaturados como el linoleico y el linolénico, ¿no es cierto?, que son los omega 3 y los omega 6, entre nada hasta quizás pudiera ser un casi 30%, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir en esta composición de ácidos grasos diversos de las carnes? Bueno, primero que nada, la especie. Es distinto a hablar del cordero o del conejo, por ejemplo. Son animales totalmente distintos, con composiciones o contenidos de grasa muy variables, uno mucho como el cordero y uno muy poco como el conejo. Y además, la raza, por ejemplo, los distintos tipos de raza que existen, imagínense usted en el vacuno, ¿no es cierto? Hay razas que son exclusivamente de carne, había una selección, ¿no es cierto?, genética para que tengan un menor contenido de grasa, o que sea una grasa de mejor calidad, que sea un marmoleado, pero que no sea mucho, etc. La edad del animal también, entre más adulto el animal, o mayor o más edad, más grasa van a tener,
Ese animal, un animal viejo, tiene mayor contenido de grasa. Según el sexo del animal, en las hembras se acumula mayor cantidad de grasa en las hembras que en los machos. Y, por ejemplo, la castración de los machos los lleva a tener grasas más saturadas y mayor contenido de grasa, ¿ya? Son factores que dependen exclusivamente del animal. Y los extrínsecos, sin duda, la alimentación, ¿ya? ¿Cómo alimentemos a ese animal? Si le vamos a dar solo granos, por ejemplo, o solo harinas de distinto, o dependiendo de esa alimentación, ¿no es cierto? Si va a tener más proteína o menos proteína, o más grasa o menos grasa, van a ser, ¿no es cierto?, el tipo de cantidad de grasa que va a tener ese animal final. En el caso de los pescados, los coloco aquí por la importancia que tienen los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3, los omega 6, el DHA y el EPA, ¿ya? Que son ácidos grasos esenciales para nosotros, nuestro organismo, ¿verdad? Los tenemos que consumir a través de la alimentación, están muy presentes en los pescados y son de gran importancia para el desarrollo del cerebro, ¿no es cierto? En el caso de los niños, los omega 3 tienen gran importancia, ¿ya? Bueno, pero dentro de los pescados va a variar también si son pescados del tipo grasientos o azules, como el salmón, por ejemplo, que tienen un gran porcentaje de grasa. El salmón es un pescado graso. Si son semigrasos, ¿ya? Como el dorado, como el besugo, o si son magros, que tienen menos de 2,5% de grasa, ¿no es cierto?, como el congro, el lenguado, la merluza, ¿ya? Son pescados con un bajo contenido de grasa. Tienen un 30% de ácidos grasos saturados, como palmítico y mirístico, poco esteárico. De los monoinsaturados, el principal es el oleico, y de los poliinsaturados, un 40%, como ya decíamos, todos estos que tienen importancia nutricional, ¿ya? Entonces, acá hay una cierta descripción, ¿verdad?, de lo que son el pescado blanco o magro. No necesita desplazarse, encuentra su alimentación cerca, es un pescado del tipo sedentario, ¿verdad? No se mueve mucho, son normalmente pescados de roca que están a la orilla. En general, nosotros lo podemos digerir fácilmente porque tiene muy poca grasa, y los que ya les mencionaba estos ejemplos. Los pescados grasos azul tienen un alto contenido de grasa, entre un 6 y un 25%, ¿no es cierto? Necesitan acumular grasa en sus músculos, el caso que nosotros conocemos más, el salmón, el atún, por ejemplo. Y los semigrasos, dependiendo de la época del año, ¿no es cierto?, puede ser que un pescado azul o blanco se convierta en semigraso porque reduce el contenido en grasa de su cuerpo, ¿ya? Eso básicamente respecto a los pescados. En relación a los huevos, o el huevo en realidad, el huevo de gallina, en el contenido graso total que tiene un huevo, por ejemplo, principalmente la composición es agua, tiene 13% de proteína, tiene 10% de lípido, 1% de hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, la verdad es que es un alimento bastante balanceado, en el sentido que tiene tanto lípido como proteínas, ¿ya? Y en el caso de los lípidos, que es la clase de este interés, el lugar principal donde están los lípidos es la yema. Tienen 32%, en la composición de la yema, el 32% es lípido, ¿ya? En la clara básicamente no hay lípidos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido es donde nosotros adquiere la importancia de esto. Ahora, uno siempre piensa, bueno, la yema es una emulsión de grasa en agua. Sabemos que las emulsiones son donde tenemos agua, casi un 50%, un 46,7% de agua en la yema y un 32% de lípido en la yema. Entonces sabemos que el agua y los lípidos, ¿no es cierto?, no son inmiscibles, no se mezclan, ¿ya? Pero sí coexisten cuando se hace o se logra hacer una emulsión, ¿ya? Las emulsiones pueden ser de agua en grasa o de grasa en agua, ¿ya? Y conviven porque la grasa está dispersa en esa agua o el agua dispersa en esa grasa, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la composición o la forma, ¿no es cierto?, que coexisten la grasa en la yema, o los lípidos en la yema, ¿ya? Entonces tiene 1/3 de proteínas, 2/3 de lípidos, 1% de hidratos de carbono, algunos elementos, ¿no es cierto?, como calcio, potasio, fósforo, ¿ya? El 66% de los lípidos en la yema es un triglicérido,
¿ya? Lo que habíamos hablado antes. Un 28 son fosfolípidos, son lípidos más complejos, siguen teniendo ácidos grasos en su composición, pero también tienen otras moléculas, como el fósforo, como lo mencionó un compañero por ahí, ¿no es cierto? Tiene un 5% colesterol. Y esto que tenga un 5% colesterol, lo quiero destacar, bueno, tiene un 64% de ácidos grasos insaturados, lo cual es bastante saludable. Entonces, entre un 5% colesterol, que es bajo, y un 64% de ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Que es bastante saludable, ¿no es cierto? Tenemos un perfil de ácidos grasos muy adecuado en este alimento. Entonces la leyenda negra, que ya está obsoleta, decía que nosotros no podíamos comer muchos huevos, ¿no es cierto?, a la semana, porque nos subía el nivel de colesterol plasmático, ¿ya? Sin embargo, eso ya se ha demostrado que nosotros pudiéramos consumir 3 a 4 huevos a la semana sin aumentar este tipo de colesterol, ¿verdad? Y hay una regulación, ¿no es cierto?, del mismo colesterol, este porcentaje que hay en nuestro organismo, ¿ya? La lecitina, que tiene el mismo huevo, ¿no es cierto?, inhibe parte de la absorción de colesterol, esto se demostró, entonces no hay problema en gente sana, estamos hablando. O sea, hay gente, por supuesto, que sufre de colesterol alto, etcétera, no podría consumir 3 a 4 huevos a la semana. Pero antiguamente se decía que no se podía consumir incluso en la gente sana porque hacía mal. Entonces hoy día puede ser un huevo revuelto, pueden ser huevos también en preparaciones alimenticias como una tortilla, etcétera. También hay que considerar eso, ¿verdad? Que son como, yo digo, los huevos ocultos, porque una vez se come una tortilla o hace un budín, que también lleva huevo, entonces hay que considerar esos 3 o 4 huevos en la semana, ¿ya? En el caso de la leche, en este alimento hay una emulsión estable de grasa en agua, es lo que yo les decía. La leche tiene 3 componentes, lo vamos a ver en una próxima clase. Lo primero es una suspensión coloidal donde se encuentran las proteínas de la leche, que son las caseínas, y las sales de calcio, ¿ya? Esto está en suspensión en la leche. Después está la materia grasa, que es lo que nos interesa en la clase de hoy, que se encuentra en una emulsión con el agua, ¿ya? Es una emulsión estable de grasa en agua, ¿ok? La grasa en menor proporción, ¿no es cierto?, que el agua que tiene la leche. Entonces, por eso se dice que la emulsión es de grasa en agua. Hay menos grasa y más agua, ¿ya? Y aquí están los triglicéridos, los fosfolípidos y las vitaminas liposolubles en esta emulsión. Y por último, la tercera composición de la leche es una solución, ¿no es cierto?, agua, donde están disueltos los azúcares, las proteínas y vitaminas hidrosolubles y los minerales de la leche. Entonces, si nosotros vamos a los lípidos, ¿no es cierto?, o a la materia grasa que presenta la leche, vamos a ver, ¿no es cierto?, que tiene 3,7 gramos. Esa es la composición o la cantidad de lípidos totales en una leche entera, no en la leche descremada. ¿Y cuál es la composición? Bueno, 98% de estos lípidos, o de este 3,7, son triglicéridos, ¿ya? Donde el 60% son ácidos grasos saturados, como el palmítico, el esteárico o el mirístico, 35% es ácidos grasos monoinsaturados, como el oleico, y solo un 5% de poliinsaturados, ¿de acuerdo? Entonces ahora una pregunta, ¿la leche descremada tiene el mismo calcio que la leche entera? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se encuentra el calcio en esta composición de aquí arriba? ¿En el agua? Aquí lo dice, en una suspensión coloidal, ¿ya? Está como en pequeñas gotitas, ¿no es cierto? Está en el agua de la leche, pero en una suspensión coloidal, no en una solución, ¿ya? Entonces, en la suspensión se encuentran las proteínas y el calcio. Por lo tanto, si el calcio se encuentra en la suspensión coloidal y nosotros descremamos o le sacamos la grasa a una leche, ¿la leche descremada puede tener el mismo calcio que la leche entera? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No, no puede tener la misma, ¿Por qué? porque si se le quita la grasa técnicamente a la leche descremada, se estaría sacando parte de esa caseína y las sales de calcio. No, Pero cuando nosotros sacamos justamente, cuando nosotros sacamos la crema o la nata o la grasa de la leche
¿qué parte de estas tres componentes de acá arriba estamos sacando? ¿El 1, el 2 o el 3? 2. Se debiese Dos. mantener El la 2. grasa, ¿no? Exactamente. Estamos sacando la emulsión, o sea, la grasa que está en la emulsión, ¿verdad? Estamos eliminando la materia grasa aquí. Pero fíjense aquí arriba, sigue la suspensión coloidal, porque las sales de calcio no están en la grasa, ni en la emulsión, están en la suspensión. Por lo tanto, una leche descremada debiera tener el mismo calcio que una leche entera, porque las suspensiones de calcio siguen estando en la leche descremada, tanto así como en la leche entera. Sin embargo, ¿tienen la misma cantidad de vitaminas liposolubles si yo descremo hago el proceso de sacar la crema de la leche? No. No, porque las vitaminas liposolubles están en la emulsión. Y si yo saco la grasa de la leche, se van a ir las vitaminas liposolubles. ¿De acuerdo? Entonces, nutricionalmente, claro, la leche descremada no tiene grasa, o tiene menos grasa, ¿no es cierto? Pero tiene la misma cantidad de proteínas y de calcio, ¿ok? Eso es importante también. En el caso de la crema, o nata que se llama, ¿no es cierto? Es un producto lácteo rico en materia grasa, o sea, como la crema chantilly, o la crema que se utiliza para hacer la mantequilla también. Entonces, esto es una emulsión de grasa en agua, tiene mucha agua y menos grasa, ¿no es cierto? Cuando nosotros clasificamos las cremas o las natas, que se llaman también, si es una doble nata, tiene un mínimo de 50% de grasa, sería 50 de grasa y 50 de agua. Si la nata es normal, tiene entre 30 y 50, y si es una nata ligera o delgada, tiene un 12 a 30% de grasa. Va a depender de la cantidad de grasa que nosotros le dejemos a la leche. Porque ¿cómo se obtiene? A través de un proceso tecnológico, ¿no es cierto? Se va a centrifugar, ¿verdad? Y por diferencias de densidad en una centrifugación, los elementos más livianos se van hacia un lado y los más pesados hacia otro. La grasa es más liviana que el agua, ¿no es cierto? Entonces yo la puedo concentrar de esa manera, a través de la centrifugación. Para poder obtener 1 litro de crema, necesito, ¿no es cierto?, entre 8 a 15 litros de leche entera, dependiendo si vamos a dejarla doble nata, nata o nata ligera o delgada, ¿de acuerdo? Entonces es bastante lo que se necesita para obtener 1 litro de esta como materia grasa más concentrada. ¿Y qué se utiliza? Bueno, la crema por sí sola se puede utilizar, ¿no es cierto?, en repostería, pero también se hace mantequilla con esto, ¿ya? Y la mantequilla es un producto que se obtiene de la leche o de la crema directamente, ¿ya? Una leche más concentrada, porque fíjense ustedes, esto es una emulsión de agua en grasa, es decir, que yo tengo mucha más grasa y pequeñas gotitas de agua en esta emulsión. Y eso se hace o se obtiene batiendo la crema, esta crema de acá arriba, la que obtuvimos anteriormente, ¿no es cierto?, mediante centrifugación, la vamos a batir, ¿no es cierto?, y vamos a obtener esta emulsión de agua en grasa, ¿ya? Con un contenido, ¿no es cierto?, de grasa de 80% y un máximo de 16% de agua, nosotros vamos a obtener una mantequilla. Entonces, la crema se somete a un proceso de batido, se hace una maduración. Si nosotros aquí prensamos este batido, vamos a sacar la parte acuosa, el agua que va a ir saliendo, ¿no es cierto?, de este pan de mantequilla, y vamos a someterle a un proceso de maduración y vamos a obtener la mantequilla. Entonces, entre 20 a 30 litros de leche, vamos a obtener nosotros 1 litro de mantequilla. Después vamos a ver, ¿no es cierto?, que en el proceso de maduración, que se lo voy a mostrar en otra clase, ¿no es cierto?, vamos a necesitar de ciertas bacterias que van a dar el aroma característico a lo que es la mantequilla, porque, ¿no es cierto?, producen ácido láctico, ¿ya? Es una condición tecnológica, ¿ya? Los otros alimentos, dejamos los alimentos de origen animal, vamos a pasar a los alimentos de origen vegetal. Los frutos secos tienen un importante aporte de lípidos, especialmente de ácidos grasos monoinsaturados, ¿ya? Tienen un elevado contenido de lípidos, en general un poco más del 50%, casi todos. Después pueden revisar esta lista, ¿no es cierto?, de distintos tipos de frutos secos y la cantidad total de grasa que presentan.
¿Y por qué poseen mucha cantidad de grasa? Bueno, porque son semillas, primero que nada, y porque además no tienen agua. Entonces, en estos alimentos, al no tener tanta agua, o muy poca humedad, en realidad, el contenido, el segundo componente importante que aparece es el lípido, ¿ya? Son muy saludables, es deseable, ¿no es cierto?, que comamos una porción diaria de frutos secos, una ración, son entre 25 y 30 gramos, es lo que nos cabe en el puño de la mano, ¿no es cierto? Y son muy saludables, son ácidos grasos del tipo monoinsaturado, ¿verdad? Pero hay que consumirlos también con moderación porque tienen un alto aporte calórico. Si bien es cierto, son saludables y tienen una buena composición de ácido graso, tienen más del 50% de su composición es aceite, entonces nos van a entregar un buen aporte calórico, ¿verdad? Por lo tanto hay que consumirlos también ahí con moderación. Y algunos también, como las nueces, por ejemplo, tienen una buena componente de ácidos grasos poliinsaturados, que también son saludables, y hay poco ácido graso saturado en general, ¿ya? Poco la nuez de Brasil, pero el resto, muy poquito ácido graso saturado, por eso son un alimento bastante saludable. En el caso de las legumbres, hay pocos lípidos en las legumbres en general. Bueno, tengo que decir que el maní es una legumbre, ¿verdad?, que es alto en lípido, se considera más en el listado de frutos secos, los cacahuates en este caso, pero en sí corresponde a una legumbre, ¿ya? Tiene un alto contenido de lípido. A excepción del maní, el resto de las legumbres poseen pocos lípidos, ¿de acuerdo? ¿Tenía alguien alguna pregunta? Poseen pocos lípidos en general, y los cereales también, ¿ya? Porque los cereales, recuerden que están cubiertos, ¿no es cierto?, con una serie de capas externas, estos se van limpiando y se van sacando, incluso el mismo germen o embrión donde se encuentran los lípidos en los cereales, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros comemos harinas del tipo refinada, donde se le sacan todos los elementos, no estamos consumiendo prácticamente lípidos en una harina, a excepción, ¿no es cierto?, que sean integrales, que sí van a contener el germen, y en ese germen van a estar presentes los lípidos. Si no, el resto son básicamente carbohidratos los que estamos consumiendo en los cereales, ¿ya? Eso en general, poco. Y en general, en las grasas alimentarias, existen, ¿no es cierto?, el 97% en los alimentos se presentan los triglicéridos, como se los dije en un principio de la clase, algunos ácidos grasos libres que pudieran estar presentes, y la fracción insaponificable, que es esta pequeña parte, ¿no es cierto?, que son fitoesteroles o son vitaminas liposolubles, ¿no es cierto?, que son aquella fracción que no contiene ácidos grasos, que se presentan en baja cantidad, pero que son muy importantes porque son muy saludables, son componentes, ¿no es cierto?, nutricionales muy importantes que tienen que estar presentes en una grasa o en un lípido, ¿ya? Entonces, un poquito para ir resumiendo la clase. Las grasas sólidas, no sé, los elementos sólidos, se denominan grasas en general cuando son sólidos a temperatura ambiente, ¿verdad? Y en donde su punto de fusión es más bien alto. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos saturados en general, los que se presentan a nivel de composición de animales, ¿verdad? Son de alto punto de fusión. Y las trans, las que se dan pocas veces en la naturaleza, pero más bien del punto de vista industrial, también presentan un alto punto de fusión, lo que nos hace, o lo que facilita, ¿no es cierto?, poder tener grasas líquidas como los aceites vegetales en una modalidad sólida, a temperatura ambiente. Ahora, las grasas líquidas se denominan aceites en general, tienen puntos de fusión, ¿no es cierto?, mucho más bajos, por eso son líquidas a temperatura ambiente, y son de las grasas del tipo cis, ¿ya? En el caso de los que están presentes en los aceites de oliva, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí un poco de resumen. El que sea el punto de fusión, la temperatura a la cual la grasa pasa del estado sólido a líquido, depende del largo de la cadena de ácidos grasos, del número de insaturaciones, es decir, si tienen menos de 20% de ácidos grasos saturados, van a ser líquidas a temperatura ambiente,
si tienen más de un 30% de saturados, van a ser sólidas, como la manteca, el cebo, el cacao incluso, que es la grasa del chocolate, ¿verdad? Y dependiendo de la posición de los ácidos grasos en el glicerol, también va a determinar el punto de fusión de una grasa. No sé, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Aquí está el perfil lipídico de las grasas según los alimentos. Y lo que está en azul son ácidos grasos saturados, lo que está en verde son monoinsaturados, que es el oleico, es el único. En amarillo los poliinsaturados, como el linoleico, y los poliinsaturados omega 3 que están en rojo, que son súper importantes y que aquí el pescado claramente es el alimento que más lo presenta, ¿ya? Entonces, dependiendo del color, el aceite de coco, por ejemplo, o la mantequilla, o la grasa de los vacunos, son ricas en ácidos grasos del tipo saturado, por lo tanto son sólidas a temperaturas ambientes. Si vamos aumentando el porcentaje del monoinsaturado oleico, en el caso del aceite de oliva, ¿no es cierto?, que tiene como un 75% oleico, va a ser un aceite líquido a temperatura ambiente. Y esta es la diversidad de composición de los alimentos respecto de los ácidos grasos. Lo que yo les decía, un alimento tiene distinto, tiene ácidos grasos saturados, tiene ácidos grasos monoinsaturados, tiene ácidos grasos poliinsaturados, y los más afortunados tienen del tipo omega 3 u omega 6. Y por último, para ir terminando y cerrando la clase de hoy, les voy a hablar sobre las alteraciones de los alimentos, en general de los lípidos, ¿ya? ¿Cómo se alteran? Cuando se altera un lípido, ¿no es cierto?, pierde calidad, pierde nutrientes, pierde propiedades sensoriales. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una grasa, ¿qué es lo que le sucede a las grasas en general? Van a oxidarse y nos van a generar sabores indeseables como la rancidez, por ejemplo, ¿ya? Que es lo que más nosotros podemos recordar cuando comemos maní rancio, una papa frita rancia, dado que el tiempo va a hacer que estas grasas se oxiden, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a alterar las grasas? Bueno, nosotros tenemos como los alimentos en general, alterar la composición química, un alimento se puede alterar, ya lo vieron con la profesora Carla la semana pasada, ¿no es cierto?, porque atacan los microorganismos, ¿no es cierto?, porque hay alteraciones de proteína, de los componentes. ¿Cómo se alteran los lípidos en general? Yo les decía que los lípidos, el ácido graso está unido a una molécula, ¿no es cierto?, conformando los triacilglicéridos, que son los TAC. Cuando un ácido graso se libera de ese lípido, aquí tenemos el triglicérido, tiene 3 ácidos grasos purificados con un glicerol. Cuando se libera un ácido graso del glicerol y sale, ¿no es cierto?, a la matriz alimentaria, se aumenta el nivel de acidez, pero no es la acidez sensorial que nosotros sentimos cuando comemos un limón, por ejemplo, que sentimos los alimentos ácidos, sino que es un ácido graso libre, entonces aumenta este nivel de ácidos grasos libres que no es bueno. Empiezan los enranciamientos y se forman aromas y sabores que son no característicos del alimento, sino que oxidados, rancios, ¿ya? Eso es lo que le pasa a un alimento cuando se altera. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones de las grasas? Primero que nada está la lipólisis, que es separación del ácido graso desde el glicerol, ¿ya? Esto puede ser por una acción enzimática, puede ser por una actividad de algún microorganismo que lo provoque, ¿de acuerdo? Y nos van a quedar muchos ácidos grasos libres, lo cual altera, ¿no es cierto?, la composición nutricional del alimento, y si ya es severo, incluso pudiera ser un alimento que no se pudiera consumir, ¿ya? Y afecta también la calidad sensorial. Si eso es a través de una acción enzimática. Si la alteración es por oxígeno, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una grasa expuesta al aire, donde tenemos presencia de oxígeno, ¿no es cierto?, hay 3 formas de alterarse: la autooxidación, la oxidación por una enzima que es la lipooxigenasa, y una actividad, ¿no es cierto?, cetónica. Cualquiera de ellas 3 van a causar alteraciones en los lípidos, ¿ya? Una reversión, que estas moléculas que ya se liberaron producto de las oxidaciones, se forman unos peróxidos, que son unas moléculas bastante grandes, producto de esta oxidación. Estos peróxidos empiezan a cambiar, ¿no es cierto?, a modificarse, y se van generando moléculas más pequeñas, que van a ser las causantes de olores y sabores en las grasas que nos causan la rancidez, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que estas moléculas son más pequeñas, son de menor
peso molecular, y por lo tanto se pueden percibir con mayor facilidad porque son más volátiles. Entonces alteran el sabor y el aroma principalmente de las grasas. Y por último, las polimerizaciones, que se forman en estructuras poliméricas, a veces cilíndricas, ¿no es cierto?, de los mismos ácidos grasos liberados por la lipólisis como consecuencia de tratamientos térmicos, en el caso de las frituras, por ejemplo. Por eso hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, de los alimentos fritos, porque a veces se forman este tipo de polímeros. Entonces aquí se explica a nivel de detalle, por ejemplo, de una lipólisis, cómo se va a alterar, ¿no es cierto?, estos ácidos grasos, cómo se libera el ácido graso del glicerol, ¿no es cierto?, por, ¿no es cierto?, algunas enzimas que las liberan por acción de microorganismos incluso, y este ácido graso liberado, ¿no es cierto?, se elimina cuando nosotros tenemos aceites comestibles refinados. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, el ácido graso libre se puede generar cuando nosotros usamos, por ejemplo, aceitunas de mala calidad para iniciar un proceso de extracción. Sin embargo, si la cantidad de ácidos grasos libres presentes en el aceite es muy elevada, nosotros los vamos a eliminar sometiendo ese aceite a un refinado. Lo vamos a sacar y vamos a eliminar los ácidos grasos libres porque esa grasa ya no es apta para el consumo, ¿ya? Eso es la alteración lipolítica. En el caso de la oxidación, ya se los mencioné, es una autooxidación, fenómeno espontáneo que ocurre cuando el aceite toma contacto con el aire, por lo tanto hay que cuidar, ¿no es cierto?, de no exponer los aceites al oxígeno de manera constante o permanente, y entre más insaturado sea un ácido graso, mayor velocidad va a tener la autooxidación, porque es ahí, en ese doble enlace, donde se reacciona el oxígeno del aire, ¿ya? Después está la oxidación por una enzima que se llama lipoxigenasa, ¿ya?, que está presente en los alimentos, y si nosotros ponemos en contacto el sustrato, que es el lípido, con esa enzima, va a empezar la reacción de la lipoxigenación. Y la oxidación cetónica, ¿no es cierto?, es una oxidación enzimática de los ácidos grasos saturados, de bajo peso molecular, de cadenas cortas, ¿no es cierto?, y se forman metilcetonas. En este caso, en los lácteos que tienen ácidos butíricos, por ejemplo, o en la manteca de cacao. En el caso de las reversiones, ya les mencioné, ¿no es cierto?, aparecen aromas y sabores desagradables que se forman como consecuencia de la oxidación, que se forman estos peróxidos de mayor peso molecular, y estos van a desarrollar componentes que van a alterar, ¿no es cierto?, el sabor, porque son de menor tamaño o peso molecular, y también influye la temperatura, en la presencia de agua, por ejemplo, etc. Y en el caso de los polímeros que se forman, ¿no es cierto?, en las frituras, ¿verdad? Eso, bueno, se forman porque al freír un alimento, el alimento contiene mucha agua. Por ejemplo, una papa frita. La papa tiene mucha agua y el aceite es 100% aceite, no tiene agua. Entonces hay un intercambio aquí entre el aceite y el aceite de fritura y el alimento, en que sale agua del alimento, entra aceite del alimento, ¿de acuerdo? Pero esa agua que sale del alimento queda en el aceite de fritura, ¿ya? Entonces, estas reacciones entre el agua del alimento que sale, los elementos que se van quemando en el aceite, y quedan pedacitos de comida que se van colocando cada vez más café, ¿no es cierto?, se van provocando reacciones por la temperatura elevada del aceite al freír, entre 175 y 190 grados, el agua del alimento, los elementos del alimento que quedaron en el aceite, y se forman estructuras, ¿no es cierto?, poliméricas a partir de estos ácidos grasos, y se llaman acroleínas o acrilamidas, que son característicos de los alimentos que han sido sometidos a fritura, y usar sobre todo, no el alimento que ha sido sometido a fritura en sí, sino que usar el aceite de fritura en repetidas oportunidades, de manera que el aceite se va destruyendo y quedan en el aceite estos elementos que después posteriormente pasan al alimento que se va a freír en el aceite reutilizado muchísimas veces. Entonces con esas cositas hay que tener cuidado también. Eso sería la clase del día de hoy.